Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video educativo del ámbito de Excel, vamos a ver el desafío 004 Excel o VBA. En este caso, esta producción o este material le corresponde a mi estimado amigo Alfonso Lenis, el cual provee un material en PDF de sus libros Reto 40, la versión 2015. Bueno, ¿qué nos piden aquí? Se debe extraer de los datos concatenados el nombre de la persona, el apellido y la edad. Entonces el objetivo es extraer de estos datos concatenados el nombre, el apellido y su edad. Y dice aquí que el número 1 representa el nombre de la persona, a partir del número 1, el nombre de la persona, el 2, el apellido, el número 3, la edad de la persona. Si bien es cierto, hay diferentes formas de poder lograr el objetivo, vamos a ver cuatro versiones al final. Una primera versión, una segunda versión y una tercera versión. Y al final, la cuarta versión, que va a ser desarrollada en la parte 2, va a ser el método de extraer datos. Veamos, empezamos. Para lo cual voy a borrar las fórmulas de esta primera fase. Borro las fórmulas aquí, bueno, veremos si tenemos suerte y poder realizarlas sin ningún tipo de inconveniente. El primero, ¿cuántos datos en primer lugar son? Si observamos aquí observamos el recuento, dice 18. ¿Cómo hacemos esta fórmula? Acá dice con la función encontrar. Curiosamente, el número 1, que es a partir de la cual se observa el nombre de la persona, es la primera ubicación. Entonces, esta ubicación se puede hacer por fórmula o simplemente colocando el valor 1 y copiándolo. Una manera bastante fácil es seleccionando el rango, poner el valor de 1 y presionar control enter. Y listo, ya logro la primera sin necesidad de fórmula. La segunda posición. ¿Cómo será la segunda posición? Yo deseo encontrar la información, para ello acá aparece la función encontrar, entonces vamos a poner ¿qué deseo encontrar? Vamos a poner de manera fácil y sencilla que la función encontrar, con hacer doble clic en la función y yendo a la expresión f de x, voy a lograr devolver la función, el asistente, que me es bastante útil, y así se puede entender si por A o B se olvidan de la sintaxis. Texto buscado. ¿Qué voy a buscar? Deseo buscar el valor numérico 2. Ya está. ¿Dónde lo deseo buscar? Lo deseo buscar dentro del texto. ¿Y desde qué posición lo deseo buscar? De la posición inicial 1. Todos estamos buscando la posición inicial 1. Ya está. Ahora, para que la fórmula se pueda copiar a todo, control enter. ¿Listo? Ya está. Hago lo mismo con esta fórmula para encontrar el valor de la tercera posición. Como es la misma fórmula, puedo copiar y manipular los detalles. F2 para editar y control V, pego la fórmula y solamente manipulo. Ya no será el número 2, sino el número 3 el que deseo buscar. ¿Dónde lo deseo buscar? En B8 está muy bien, desde la posición 1 está muy bien. Ahora, si bien es cierto, puedo buscarlo desde otra posición, no solamente de la 1, pero esa posición de la cual deseo buscarla es variable. Bueno, lo vamos a ver en la casuística siguiente. Para empezar, lo más fácil es buscarlo desde la posición 1. Presiono justamente lo que les decía. Acá debí presionar control enter. Lo edito nuevamente habiendo seleccionado previamente y con control enter copio la fórmula. Listo. En la posición 3 estará el tamaño. Estará el símbolo 3. Ahora, el tamaño. El tamaño con una función, si bien observará, acá arriba lo estoy poniendo. No lo he puesto, pero vamos a ponerlo. Control C, ¿cómo puedo calcular el tamaño de un contenido con la función largo? Ya está. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a poner la fórmula. Igual largo
doble clic en la función, o simplemente puedo hacer clic en f de x habiendo puesto paréntesis, y simplemente requiero el texto. ¿Cuál será el texto? El dato concadenado. Presiono control enter para que se copie y se copia la fórmula. Ya he logrado obtener las posiciones donde están los caracteres de separación. El 1, luego de la posición 1 aparece el nombre. El 2, luego de la posición 2 aparece el apellido. Y 3, luego de la posición 3 aparece la edad. Entonces, con esa idea y utilizando la fórmula que está aquí, extrae, voy a poder llenar esta información. Extrae. Listo. Me pide el texto. ¿Cuál va a ser el texto que deseo yo, del cual deseo extraer? De acá deseo extraer. ¿Cuál será la posición inicial? La posición inicial será, luego de la primera posición, la posición 2. Entonces, se puede hacer de esta manera. La posición inicial más 1. La posición D8, que es la posición inicial, si bien es cierto es 1, yo lo estoy tratando de hacer con fórmula. D8 más 1, de esa posición deseo extraer, ¿hasta qué longitud? El número de caracteres va a ser igual a ¿qué? La posición anterior, la posición final, que viene a ser el número 2 de la posición del siguiente ítem, viene a ser 8, le quito la cantidad de la posición 1. Y a esto le tengo que quitar uno más. ¿Listo? Y con este detalle debo extraer la información. A ver, vamos a ver si tenemos suerte. Presionamos Enter y salió Andrea. ¿Cómo hago para copiar? Hay varias maneras para copiar. Yo me gusta este método. Editarlo, luego de estar seleccionado y presionar Control Enter. Listo, fácil y sencillo. Similar va a ser la fórmula para los demás ítems. En este caso va a ser, selecciono F2 y presiono copio la fórmula. A esta fórmula hay que hacerle modificaciones. B8 es el contenido. Ahí está. B8 es el contenido. Perfecto. Desde D8 el apellido, la parte final del apellido es el número 3. Entonces acá desde el valor 2 hasta el valor 3. En otras palabras, ya no sería D8, sino sería E8. Lo puedo seleccionar, seleccionando y hago clic en E8. Le sumo 1 y acá es una diferencia entre la posición 3 y la posición 2. Como verán, ahí estamos observando detalles que pueden ser automatizados en la siguiente versión, porque es la misma idea, ¿cierto? Presiono Control Enter y me extrae el apellido. Y con la misma lógica voy a hacer para el último ítem. Pego la fórmula, extrae B8, ahora esta posición, ¿qué va a ser? La posición de la posición 3, disculpen, edito la fórmula desde la posición 3, tiene que estar seleccionado la posición 3, le sumo 1 y acá tengo que hacer una diferencia entre el largo. Ahora acá hay una variante entre el largo menos, no permite seleccionar, entre la posición 3. Pero acá ya no se le puede quitar 1 porque justamente el largo es la posición anterior o final. Entonces este menos 1 ya no va. Esa es la única variante con respecto a las anteriores fórmulas. Presiono Enter y otra vez tendré que hacer con Control Enter. Con Control Enter. Listo. Ya he podido hacer esto con ¿cuántas fórmulas? 7 fórmulas. Fácil y sencillo. ¿Se puede hacer de esta manera? Sí. ¿Es valedero? Sí. Pero son 7 fórmulas. Ahora aquí voy a hacer una variante. Voy a lograr el mismo objetivo. A ver, ¿en cuál está la primera posición? Está en B8. Listo. ¿Cuál va a ser la posición aquí? Bueno, aquí voy a borrarlo. Todas las fórmulas. Bueno, vamos a tener la buena fe de no equivocarnos. A ver, lo borramos con buena fe, sin miedo a que no salga. Nosotros somos muy capaces y muy hábiles. Listo.
¿Cuál es aquí? ¿Qué quiere dar a entender con esto? Con una única fórmula voy a tratar de llenar toda esta información, que tienen algo en común. Ya está, quiero encontrar, y curiosamente voy a valerme de esta posición. Quiero encontrar el 1, quiero encontrar el 2 para esta columna y quiero encontrar el 3 para esta columna. ¿Y dónde está la información? La información está en B8 y en la columna B. Entonces tengo que utilizar referencias. Tengo que valerme de referencias absolutas, relativas y mixtas. En este caso, más específicamente, mixta. Listo. Presiono igual y la función será, ¿qué deseo? Encontrar, ahí está. Doble clic en la fórmula, hago clic en f de x. ¿Qué deseo encontrar? Deseo encontrar texto buscado. Ya está, deseo buscar este valor 1. Ya está. Pero como este 1 va a ser para todas las celdas, tengo que fijar la fila. Presiono F4 para fijar la fila hasta que aparezca solamente la fila fijada. ¿Dentro de qué texto? La celda de B8. Si quiero ponerlo en mayúscula, es indiferente. Pero esta celda tiene que tener una referencia porque va a valer para todos. Tiene que ser una columna fija. Para lo cual presiono F4 hasta que la columna esté fija. Y la posición inicial. Acá hay una salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Que justamente los números que estoy buscando, 1, 2 y 3, que son los separadores de los contenidos, curiosamente son las primeras coincidencias que pueden existir a la hora de empezar todo el texto. Entonces, como son las primeras coincidencias que puede existir a la hora que se busque en el contenido de un texto, es suficiente poner el valor 1 y lo va a encontrar. ¿Correcto? Listo. Presiono control enter y si estoy en la razón, debe funcionar. Y encontró todo el contenido con una única fórmula. ¿Listo? Para el tamaño, sí. Bueno, no queda otro método más que hacer el largo. ¿De qué? De B8. Como no voy a copiar más que a la información hacia abajo, entonces no requiero hacer referencias. Aquí tengo que seleccionar la mejor forma de copiar, F2 para editar y control enter para pegar la fórmula. Aquí también haré lo mismo. Voy a tratar de reducir, solamente utilizar estas fórmulas. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, los dos primeros son los apellidos. Entonces los dos primeros dependen de posiciones 1, 2 y 3. Por tal motivo puedo hacer una única fórmula. Entonces acá voy a utilizar la función extrae. Extrae, ya está. ¿Qué voy a extraer? Si no me acuerdo, el editor. Texto, me piden el texto. El texto es B8. Como el texto va a servir para dos columnas, tiene que ser referencia fija de la columna. Posición inicial. La posición inicial va a depender de esta posición. Posición inicial, esta posición, más 1, así como hicimos en el caso anterior. Y el número de caracteres va a ser la diferencia entre la posición siguiente menos la posición anterior restado en 1. ¿Listo? Y con eso me dará Andrea. Si presiono control enter, me debe dar la fórmula en este rango seleccionado de dos columnas. ¿Listo? ¿Funcionó? Y obviamente para la edad deseo hacer lo mismo. Pero como la fórmula tiene una variante porque se está utilizando la función largo, requiero obviamente de utilizar por separada las fórmulas. ¿Qué texto? B8. Como es una única fórmula, no requiero fijar una sola columna, no requiero fijar. Posición inicial va a ser la posición 3. Y el número de caracteres, acá está la variante. Va a ser la diferencia entre el tamaño de toda la longitud menos la posición 3, pero acá ya no se le resta 1, como en los casos anteriores. Presiono control enter y logro el objetivo. Acá está la edad. A ver, veamos si es la misma. Es la edad de B8. A ver, vamos a ver si está bien.
32 es el primero, no es 29. Entonces vamos a ver qué está fallando aquí. ¿Qué está fallando aquí? B8, extrae de B8. F31 es la posición inicial. Ah, ya, es que la posición inicial debió ser más 1. Eso faltó. Más 1. La posición inicial más 1. Control Enter, ahora sí está bien la fórmula. Ya me parecía extraño porque pensaba en 29. Listo. Bueno, equivocarse es humano. ¿Cuál es la variante? La primera, ¿cuántas fórmulas? 7. La segunda, solamente fue necesario 4. Y en esta última solamente va a ser necesario 2. Veamos. Pero obviamente la que permite mayor cantidad de fórmulas, o disculpen, menor cantidad de fórmulas, tiene un mayor grado de dificultad para poder elaborarla. Acá, ¿qué requiero? Sí, largo y encontrar. Y acá no lo puse, pero obviamente va a ser extrae, sí y largo. A ver, seguramente en la parte superior si lo puse, extrae sí. Y faltaba la palabra largo. Control C, lo pego aquí, control V. Y acá va a ser la palabra largo. Listo, ya está mejorado. A ver, veamos cómo va a ser esto. Ahora, curiosamente, ¿cómo voy a lograr el objetivo? Si la posición inicial siempre depende de la anterior, es por eso que he utilizado acá el 0. Le voy a sumar 1 y ¿qué me va a hacer? La máquina me va a extraer de la primera posición. Así de sencillo, porque siempre tengo que extraer de la primera posición. De la primera posición de la anterior, por ejemplo, para la posición 2 requiero la posición 1. De la posición 3 requiero la posición 2, para que esto sea más dinámico y pueda servirme para cualquier otros caracteres. Lo vamos a escribir la fórmula y con el ejemplo a la hora de sustituir me van a entender mejor. Le pongo igual, la función va a ser encontrar también. Pero ahora, ¿cuál va a ser la variante? La variante va a ser la siguiente. Texto buscado. El texto buscado es el operador que está aquí. Tengo que fijar, con F4 lo fijamos. Disculpen, tengo que fijar la fila nada más. Ya está fijo la fila. Voy a hacer clic en F de X para que se pueda ver mejor la fórmula. ¿Ya está? ¿Dentro de qué texto? ¿Dentro de qué texto? Dentro del texto B8. Pero como esto se va a copiar en 4 fórmulas, necesariamente tiene que ser fijado la columna. El número inicial. El número inicial va a depender de la posición anterior. Eso lo va a hacer lo interesante. Posición anterior, sumándole 1. Listo. Después me van a entender por qué es así. Presiono Control Enter. Ah, pero acá hay un detalle. El único que es diferente es el tamaño, que se tiene que utilizar la función largo. Entonces ponemos acá una función condicional. Si el término que está arriba, sí, ¿correcto? Hago un clic en sí y la máquina me va a mostrar esto. Sí, allá, pero acá faltó. Tengo que ponerle una coma ya que ese encontrar no debe estar ahí. Sí, y diría lo siguiente, la prueba lógica. ¿Cuál será la prueba lógica? Si esta casilla es igual a 4, entonces se tiene que utilizar la fórmula de largo. En caso contrario, se hace encontrar. Esa es la variante. Pero como va a ser una fila donde están los datos 1, 2, 3, 4, está en una fila. En la 52 tiene que fijarse la fila. Con F4 lo fijo y listo. Y acá le pongo en la parte, si es igual o si es verdadero que es igual a 4, entonces acá tengo que poner otra coma para que el encontrar se vaya al último. ¿Ya está? Me voy al sí y acá diré, si esto es igual a 4, entonces voy a calcular el largo de B8. Así de sencillo. Ya está. Y con eso debe funcionar el largo de B8. ¿Listo? Le pongo control enter y la fórmula se calculó.
Y esta fórmula, acá hay un detalle. El largo no se está calculando correctamente. Entonces hay un detalle incorrecto ahí. B52 es igual a 4, allá. Entonces calcular el largo de B8, allá. Y el largo de B8, debido a que esto va a cambiar, entonces tiene que fijarse la fila. Listo, eso es lo que faltó. Entonces aquí simplemente esta fórmula debe ser fija. Ese es el único error y lo vamos a corregir y van a darse cuenta que todos vamos a estar felices. Control Enter. Listo, ahora sí. Y ahora sí sale perfecto la forma. ¿Vieron qué tan importantes son las referencias? Y acá utilizaré la función para poder encontrar el detalle, pero con extrae y sí largo. Es la misma lógica. Esta es la misma lógica que la anterior. ¿Qué tengo que hacer? Extrae. Que se va a extraer con f de x el texto. ¿Voy a extraer de qué texto? De B8. Como son varios datos, tengo que poner con F4 fijada la columna. Posición inicial. Ya hemos dicho que la posición inicial va a ser el anterior más 1. La posición inicial, a ver. Ya. Claro, en este caso la posición 1 más 1, que sería esta posición, más 1. ¿Ya está? Y luego será el número de caracteres. Va a ser la diferencia de la posición 2 menos la posición 1 restado en 1. ¿Listo? Pero esto funcionaría solamente para el nombre apellido, más no para la edad. Para la edad tiene que cambiar. Entonces, ¿qué hago? El mismo detalle anterior. Le pongo un sí, abro paréntesis, le pongo 2 comas y cierro paréntesis y me voy a la función sí. Y ahí pondré lo siguiente, la prueba lógica. Si el valor de arriba y con formato fijado la fila es igual a 3, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la misma fórmula de extrae anterior, pero ¿qué voy a hacer? Ya está. Pero la única diferencia es de que ya no se resta menos 1. ¿Está? Porque el largo que es 54 tiene diferente posición. El tamaño que es el largo, diferente posición. Por ese motivo ya no se necesita extraer con. Acá se le puede hacer para que sea válido, vamos a poner acá entre comillas, porque si no vas a generar un problema. Ya está. Si es igual a 3, a ver, vamos a ver con control enter. Ya está, dice que falta algo. ¿Qué falta? A ver, vamos a ver. Extrae. Ya está. Ya. Hay un igual de más. Y acá debió ser sin las comillas. A ver, vamos a quitarle las comillas. Vamos a ver si sin las comillas funciona. Vamos a hacer un clic con f de x. Sí, con las comillas funciona. Entonces presiono control enter y listo. Ya tengo las fórmulas con 2 fórmulas. Ahora, por ahí no faltará alguno que diga, profesor, ¿será cierto que está bien las fórmulas? Yo soy medio incrédulo, dicen, profesor. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Acá en el lado derecho, debido a que hay espacio, voy a colocar las fórmulas. ¿Y cómo puedo colocar las fórmulas? De esta manera sencilla. Pongo si esto. Y lo pongo así, para que sea más entendible. Esto es igual a esto. Presiono Enter y todo eso lo voy a copiar en este rango. Y si sale correcto es porque está bien la fórmula. F2, Control Enter. Perfecto. Eso mismo voy a copiar dejando una columna. Y debe salir, como es fórmula, recuerden, miren, es fórmula. No vayan a pensar que no es fórmula, es fórmula.
Está comparando las celdas de arriba con las celdas de abajo. Voy a copiar porque hace la misma. Ah, ya, pero acá faltó uno más. Faltó copiar hacia la derecha para comparar la edad. Ya está. Y en el otro caso solamente tengo que copiar. Mejor lo voy a hacer la fórmula. Igual voy a comparar este valor. Disculpen, sería el primero. ¿Con quién? Con el primero de mi lista. Presiono Enter y esto se tiene que copiar. ¿En qué bloque? Se tiene que copiar hacia la derecha 2 veces. Hago un doble clic acá, un doble clic acá, o por último lo amplío. ¿Ya está? Y esa fórmula lo debo copiar hacia abajo. Y si todo sale verdadero, está correcto. Entonces quiere decir que es verdadero, ¿correcto? Está bien las fórmulas que hemos hecho. Ahora, siempre hay incredulidad. Haremos lo mismo aquí para verificar. Si esta fórmula, si esta celda de arriba es igual a la celda de abajo, ya está. Disculpen, nuevamente. Si esta celda de arriba es igual al de abajo. Listo. Presiono Enter. Lo copio hacia la derecha 4 veces. Y lo copio hacia abajo la cantidad de filas, que son 18. Si sale todo verdadero es porque está bien las fórmulas. Ahora, esta fórmula de aquí, como hay referencia, simplemente bastará con copiarlo aquí. Control V va a salir verdadero por referencias relativas. Lo copias a la derecha, está comparando celdas, y hacia abajo me está comparando celdas. Quiere decir que las fórmulas que he hecho están arrojando los mismos valores para el cuadro donde se hace 2 fórmulas, donde se hace 4 fórmulas y donde se hace 7 fórmulas. Bueno, espero que les haya gustado esta primera parte. En la parte 2 explicaré con la macros y con la función sustituir para hacer un ejemplo más complejo. Bueno, muchísimas gracias y síganme en mi canal. Gracias.